lista de asistencia y declaración de quórum, lectura y aprobación del orden del día, lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión de instalación, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Quinto, integración de subcomisiones de trabajo. Sexto, asuntos generales. Y séptimo, clausura. En votación económica, sí se pregunta si es de aprobarse el contenido del orden del día. Señora Presidenta, le confirmo que resulta aprobado el mismo. Gracias, secretaria. Ha quedado aprobado el orden del día. Y bueno, continuando con este orden que ha sido aprobado por los presentes, pues pasamos a el proyecto del acta de la reunión de instalación llevada a cabo el 17 de octubre. Solicito a la Secretaría consulte si es de dispensar la lectura del proyecto tomando en consideración que ha sido previamente distribuida y posteriormente consulte en votación económica si se aprueba el contenido del acta. Con gusto, Presidenta. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto del acta. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Ha quedado dispensada la lectura del acta. Continúe la Secretaría recabando la firma de aprobación del acta de instalación de esta comisión. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del acta. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Ha quedado aprobada el acta de reunión de instalación de la Comisión de Justicia realizada el 17 de octubre de 2018. Se comunica a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria en cumplimiento a la normatividad aplicable. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la 64 legislatura, octubre 2018, agosto 2019. Solicito a la Secretaría consulte, antes que consultar, yo quisiera dejar este tema a la consideración de las y los integrantes de esta comisión, en el entendido que con oportunidad circulamos el proyecto y posteriormente recibimos las observaciones de los integrantes de la comisión que así desearon hacerlo, mismas que en su totalidad fueron incorporadas al contenido del programa de trabajo. Y en ese sentido, antes de pasar a la votación del proyecto, sí quisiera ver si alguno o alguna de los integrantes de esta comisión tuviera alguna observación respecto al mismo, que la pudiera hacer manifiesta. Adelante, diputada Grande. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gusto, como siempre, saludarlos. Una disculpa, llegué tarde, ando un poquito mal. La Ciudad de México me ha cobrado la factura del cambio de clima. Quiero agradecerle primero, Presidenta, que haya habido esa apertura para tener un espacio y socializar la posibilidad con el grupo parlamentario en el cual estoy asignada para verificar la posibilidad de incorporar algunos temas adicionales a lo que fue su propuesta inicial. Les corrimos la cortesía, se hizo una propuesta de diversos temas, le decía yo a usted el día de ayer en la noche que muchos de ellos se incorporan medularmente en los grandes ejes que ya se incorporaron también en el el proyecto inicial, y pues apreciarle que haya habido esa apertura y que se haya incorporado el tema de la revisión de la normativa respecto a los menores que se encuentran viviendo con sus madres en prisión. Me parece que en términos generales el plan que usted viene sustentando reproduce los temas en los que esta comisión tendrá que enfocar su trabajo y bueno, agradecerle que nos haya enviado el día de ayer, aunque ya fue un poco tarde, entiendo, por los mismos trabajos que se hicieron,
la posibilidad de leer a tiempo y venir ya con conocimiento de causa de lo que era el proyecto acabado. Muchas gracias. Gracias, diputada. No sé si alguien más tuviera alguna observación sobre el proyecto que estamos discutiendo. Adelante, diputada. Bueno, mi comentario es muy puntual. En la primera sesión que tuvimos de la Comisión de Justicia, propuse yo a título personal la posibilidad de tener un consejo consultivo que nos apoye, y esto además sería muy, muy positivo para nosotros porque estaríamos fortaleciendo esta nueva tendencia que se llama Parlamento Abierto. Y eso me parece que sería muy importante que pudiéramos incluirlo. Un consejo consultivo de expertos que eventualmente pudieran participar en algunos de los temas y escucharlos, porque hay quienes tienen mucha experiencia en materia de justicia sobre cada uno de los que estoy viendo aquí, con el sistema penal acusatorio, sobre el tema de procesal civil y familiar, en fin, los diferentes temas. Ese sería uno. Y dos, en el punto número 5, entiendo que aquí no está contenido el tema de la integración de subcomisiones de trabajo. ¿Eso lo va a decir usted en otro momento, Gracias. Presidenta? Sí, perdón, quisiera comentarles lo siguiente. Derivado de las modificaciones y de las propuestas que se recibieron al plan de trabajo, se agregó un tema que generalmente se da en todas las comisiones, que es la integración de subcomisiones y grupos de trabajo. Sí. En el plan de trabajo se recopilaron 3 que son justamente recogiendo, pero que no son limitativos, es decir, en el transcurso de los trabajos de la comisión, de la legislatura, se pueden incorporar otros grupos de trabajo. Los que nosotros estamos estableciendo dentro del plan de trabajo son el tema justicia laboral, sistema penal acusatorio y justicia con perspectiva de género, incluso atendiendo también a una propuesta que usted tenía del tema de feminicidios. Exactamente. Entonces, y ya la quiero hacer formalmente el día de hoy. Voy a hacer la presentación formal, se la voy a poner a su consideración, Presidenta, pero sí me parece que es muy importante por el problema que se ha generalizado en todo el país, que establezcamos una mesa de trabajo de feminicidio. Okay. La intención es esa, diputada, y lo que queríamos en el punto del 5, únicamente vamos a poner a consideración estos grupos de trabajo para efecto de que, si ustedes están de acuerdo, se constituyan. Las personas que así deseen nos informen quién quiere participar en cada grupo de trabajo, y posteriormente lo oficializaríamos. Entonces, es la intención y fue lo que se recogió. Y respecto a los consejos consultivos, efectivamente hay un punto que habla de la participación ciudadana y del formato de Parlamento Abierto. Nosotros consideramos que si generamos un solo grupo consultivo para la diversidad de temas sería complicado. Entonces, creo que la intención es que podamos establecer grupos dependiendo de las temáticas, sobre todo porque la expertise de mucha gente de la sociedad civil a lo mejor es muy bueno para el tema penal, pero vamos a discutir el tema civil o el tema laboral. Entonces, la intención, y está plasmado en el programa de trabajos, que sí se dé esa participación ciudadana, pero lo iremos trabajando en relación con los objetivos específicos y las líneas generales de trabajo, si les parece bien. Muchas gracias, y obviamente Presidenta. Estaremos abiertos a recibir las propuestas de todos los integrantes de la comisión para integrar estos consejos consultivos. No sé si hubiera alguna otra. Adelante, diputado. Sí. Gracias. Sí, gracias, Presidenta. Para conocimiento de los demás integrantes de la comisión, tuvimos una reunión como mesa directiva y en ella hicimos algunos planteamientos. Yo me refería a la relación con los colegios y barras de abogados y creo que no se agregó. Y también el punto fundamental que tiene que ver con la
corrupción que hay en los poderes judiciales, federal y locales, y el caso Ayotzinapa, que es un referente de la impartición de justicia. Entonces, hice algunos comentarios sobre eso. Una relación permanente también lo mencioné con, y eso sí viene, aunque dice comparecencias, pero yo hablo de el equipo de trabajo de trabajadores de los poderes judiciales que conocen, que viven la problemática, que son, sí, pero no está la vinculación con los poderes judiciales, dice colectivos, magisteriales, universitarios y de sectores públicos de los diferentes ámbitos y actividades. Pero yo hablo en específico de los poderes judiciales, y lo mencioné así, en esos términos. Si se aprueba con las observaciones, bueno, iríamos hacia adelante. La otra sería que se volviera a analizar y en una siguiente oportunidad, ya debidamente detallado, lo pudiéramos aprobar. Yo quisiera que se sometiera en todo caso a votación esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solamente quisiera hacer una aclaración. Efectivamente, el diputado nos hizo esas observaciones. Probablemente lo que pasó es que como después nos envió unas observaciones por escrito, pues hubo una pequeña confusión, pero tiene razón. Creo que queda muy bien el tema de barras porque está además en la razón del trabajo de Parlamento Abierto. Y creo el tema de corrupción en los tres poderes creo que es un tema también muy atendible, y el seguimiento al caso Ayotzinapa. Yo no tendría ningún inconveniente, si la comisión así lo determina, que esos tres puntos en particular se incorporen al programa de trabajo y para que pueda ser votado en este momento, y que pedirle a la Secretaría Técnica, si es así, que nos haga desde ahorita un proyecto de redacción para que ya quede incorporado y que quede satisfecha esta petición que nos hace el diputado Cayetano García. Si así les parece a la comisión, es una propuesta que se hace desde la presidencia, y pedirle de antemano una disculpa. Está en el uso de en la petición de la palabra el diputado Elías Licha y después el diputado Rubén Moreira. Adelante, diputado. Muy buen día a todos. Presidenta, revisando los objetivos específicos, me gustaría hacer una reflexión que, digo, el objetivo que plantearé es muy específico, pero al ser tan transversal y a tener tanta incidencia en el sistema de justicia mexicano, creo que requiere reflexión aparte, que son las consecuencias hacia las responsabilidades testimoniales. En el sistema mexicano tenemos un nuevo desafío, porque al ser replanteado el sistema penal, creo que es importante también tomar en cuenta la característica de que testigo falso en México tiene consecuencias que son totalmente inoperantes. Los sistemas penales que presumen o que tienen la presunción de inocencia como característica principal, también castigan la falsedad de testigos con penas suficientemente considerables como para no presentarlos de esa manera. No podemos evadir la responsabilidad de que en México incluso hay quienes se rentan en procesos como testigos. Las consecuencias varían de los 800 pesos a los 1,200 pesos, cuando en otros países puede significar 10 años de pena. Creo que es importante porque al tener tanta carga los testigos en la importancia de las pruebas, esto afecta sí a los procesos penales, pero también a los civiles, a los familiares, a los laborales, y creo que es un punto que merece mucha reflexión de esta comisión, porque es, repito, un aspecto transversal. Entonces, si me lo permite, Presidenta, me gustaría que en los objetivos específicos esté revisar la carga que se tiene hacia testigos, particularmente en las consecuencias de testigos falsos en cualquier tipo de ámbito de justicia de que se trate. Muchas gracias.
Sí, diputado, también en el mismo sentido, por mí no habría ningún inconveniente en incorporar este tema que, como bien lo dice, resulta muy importante en todo el sistema de justicia y creo que podríamos plantear un objetivo que tenga que ver con revisar la legislación e incorporar las reformas necesarias al marco legal mexicano. Sí, lo pondremos también a consideración junto con el paquete de observaciones que nos está llegando y también le pediríamos, si a la comisión así lo aprueba, que la Secretaría Técnica nos proponga una redacción. Diputado Presidenta, Moreira. les propongo algo. Dígame. Que se vote en lo general el trabajo, que además veo que ha recogido muchas de nuestras opiniones, y tenemos un voto de confianza, si se puede decir así, para que todavía el día de hoy, ustedes pongan nuestras opiniones. Es el plan de trabajo del primer año de la legislatura. Seguramente en el transcurso de este año tendremos temas coyunturales, reflexiones que salgan y que podamos adicionar en el siguiente año. Pero además nada prohíbe para que durante el transcurso de este mes o del año hagamos modificaciones a nuestro plan de trabajo. Lo que sí es que hoy o mañana, hoy se vence la entrega del plan, o sea, la notificación al pleno de que tenemos nuestro programa. Entonces, modestamente o con respeto, propongo yo que votemos, yo en mi caso lo voy a votar a favor, votemos y hagamos el espacio para que ustedes nos hagan ahí las adecuaciones que consideren pertinentes. Gracias, diputado. Gracias. Adelante, diputado. Sí, buenos días, con su permiso, presidenta. Pues bueno, antes de votar en general el plan de trabajo, quisiera también manifestar un objetivo específico para que se vaya tomando en cuenta. Atendiendo la problemática agraria que hay en nuestro país, solicito que se tome como punto en específico que se revise el marco jurídico de la ley agraria en México para que la impartición de justicia agraria sea pronta y expedita, porque en todas las comunidades agrarias de nuestro país existen inmensos problemas agrarios, principalmente con los límites territoriales, y es algo a lo que esta legislatura ya se tiene que abocar para hacer reformas puntuales sobre ese tema, para ya abatir ese rezago social que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. También es un tema muy importante que creo que tiene que reflejarse en ese programa. Bueno, yo quisiera hacerles una nueva propuesta atendiendo ya las inquietudes que se formularon por varios de los compañeros en el sentido de incorporar algunos temas como objetivos específicos y algunos otros en las líneas generales. Y también atendiendo a la sugerencia que nos hace el diputado Moreira, poner a consideración en lo general este programa de trabajo en el entendido que estamos incorporando al mismo las observaciones que en esta sesión se han vertido y que no lo limitemos, que todavía en el transcurso del día nos pudieran enviar algunas otras sugerencias para efecto de no quedara tan limitado, pero que de entrada estas observaciones que hoy se virtieron sí estén incorporadas al mismo. ¿Les parece que así pudiéramos proceder para tomar la votación del plan? Sí. Secretaria, por favor, si nos apoya con la votación. ¿Cómo no, presidenta? Entonces, en los términos que acaba de mencionar la presidenta, se pregunta en votación económica si se aprueba el contenido en lo general del programa anual de trabajo de la Comisión de Justicia referente al periodo octubre 2018 a agosto 2019. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a hacer lo mismo. Le informo, presidenta, que se ha aprobado por mayoría. Bien, y en esta votación se incorporan las observaciones que ya habíamos señalado. Pasaríamos entonces al siguiente punto, que es la integración de las comisiones de trabajo. Como dije hace un momento, en el plan están establecidas por lo menos para empezar 3 subcomisiones, y es muy importante pues el trabajo de las subcomisiones, porque eso ayuda a la comisión a dar seguimiento puntual a temas
como en este caso se está proponiendo el tema de darle seguimiento al avance que ha tenido el sistema penal acusatorio, de manera constante tener vinculación con los operadores del sistema en esta retroalimentación del avance que este sistema ha tenido y con mayor razón porque en el transcurso de este periodo de sesiones se están ya discutiendo en esta Cámara y en el Senado disposiciones constitucionales y legales que van justamente hacia modificación de algunos aspectos del sistema. Entonces, creo que es un tema de mucha importancia. También otro grupo que tiene que ver con el tema de justicia laboral, que estará pronto también con la necesidad de hacer modificaciones a legislación secundaria derivada de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, y el tercero que tiene que ver con justicia con perspectiva de género. Quisiera proponerles, para no agotar el tema hoy, y también dar oportunidad a que el resto de los integrantes de la comisión que no acudieron tuvieran la oportunidad de podernos expresar de qué manera organizamos los grupos a partir de la suma que los propios integrantes de la comisión lo registren, es decir, que elijan en qué grupo de trabajo quieren participar, y a partir de ahí, en la siguiente sesión podemos ya establecer la constitución de los grupos de trabajo. Se los pongo a su consideración. Creo que sería complicado en esta sesión poderlo llevar a cabo porque, insisto, faltan varios compañeros de la comisión. Adelante, diputada Lorena, luego la diputada Ana Ruth y finalmente la diputada… Yo quiero hacer entrega formal de la petición que estoy haciendo sobre el tema del feminicidio, para que lo valoren como mesa directiva y adelantar que me interesaría participar desde luego en el tema de feminicidio. Gracias. Aquí recibo su petición, diputada. Adelante, diputada Ana Ruth. ¿Hasta cuántos integrantes pueden calificar su comisión y si cada diputado podemos integrar 2 o más? Sí. Le pediría al equipo técnico que nos proyectara en la pantalla las comisiones para que sea más fácil a los diputados tomar esta determinación. Gracias, diputado. No, diputada, esta es una decisión interna. Obviamente, por eso es importante que nos manifiesten su deseo de participar y que finalmente, dependiendo pues de la forma en que se hayan registrado, por nosotros tratar de equilibrar la conformación de los grupos de trabajo para que no toda la comisión quede en un grupo y otras 2 a lo mejor queden sin integrantes. Sí, diputada Lisbeth, mientras nos ponen en pantalla las 3 comisiones, le voy a dar la palabra a la diputada Lisbeth. Gracias, presidenta. Únicamente también a forma de pregunta, como veo que es específico la tarea de las subcomisiones, una en materia laboral, penal y justicia con perspectiva de género, quisiera ver también si se pudiera incluir la parte civil y familiar, sobre todo por la oralidad que se genera hoy en día hacia el futuro y sobre el planteamiento del código único en esta materia. Totalmente de acuerdo, diputada. Les recuerdo que las que se incorporaron al plan de trabajo no son limitativas y que este tema además es muy relevante. Lo que se tomó de base fue lo que nos llegó en las propias observaciones que ustedes hicieron y por supuesto que se puede incorporar. Entonces, yo les propongo lo siguiente, insisto, que les pudiéramos enviar las subcomisiones que están proyectadas, sumando esta que nos hace la diputada Lisbeth, que ustedes nos informen quién estaría interesado en participar en las mismas y que a partir de esta, tomando como base el interés de cada legislador, nosotros podamos generar una propuesta de integración de las mismas. ¿Sí? En este momento, la intención era primero que en el punto relativo a la integración de las subcomisiones y grupos de trabajo quedara aprobada en esta sesión
que la Comisión de Justicia podrá integrar subcomisiones o grupos de trabajo. Segundo, que derivado de lo que ya se establece en el plan de trabajo, partiéramos de estas tres, que a partir de las sugerencias que los propios legisladores de la comisión hicieron, y que pudiéramos sumar la que acaba de plantear la diputada Lisbeth. Adelante, diputada. Y la de feminicidios. Y la de justicia agraria. Y la Sí, también justicia. Presidenta, yo A ver, dígame. insistir en un tema que tocamos en la Junta de la Mesa Directiva, el tema de la atención a las personas desaparecidas me parece fundamental, me parece que es un tema de justicia para las víctimas, para los familiares. Seguramente habrá muchos ciudadanos que se acerquen a esta soberanía, a esta comisión, en aras de buscar justicia para sus desaparecidos. Es un tema gravísimo, incluyendo a los 43 estudiantes. Creo que es un tema que deberíamos de considerar, porque seguramente va a haber necesidad de poder atender a tantas víctimas que acudan en aras de buscar la justicia para sus personas desaparecidas, ¿no? Lo había comentado ya en la reunión de la mesa directiva y insistiría que es un tema que deberíamos de valorar, ¿no? Gracias. A ver, antes de darle la palabra al diputado, y que le pido una disculpa porque efectivamente ya me había pedido el uso de la palabra desde hace rato, señalar, la intención de las subcomisiones es focalizar un tema transversal de la comisión, y que tiene más bien una orientación para efecto de revisar cómo ha venido impactando ese tema. Y las mesas de trabajo pues tienen también un objetivo más concreto, que es, como en este caso se están hablando de algunos temas que implican la regulación de una nueva legislación. Es un tema más específico y más de tener este tiempo para poder ir planteando los objetivos de una determinada línea de trabajo en materia legislativa. Hay mucha inquietud de parte de ustedes desde las observaciones que nos hicieron al plan de trabajo, y hoy pues ya nos estamos recogiendo otros tres temas. Sería muy complicado si formáramos tantas subcomisiones o grupos de trabajo. Yo les pediría que nos den la oportunidad de ver si podemos, de estas inquietudes que traen ustedes, hacer grupos más generales, más amplios, y bueno, lo vamos platicando en lo corto con cada uno de ustedes, de tal manera que la próxima sesión pudiéramos tener una determinación. Solamente a propósito de lo que nos decía el diputado, y en el mismo sentido, Presidenta, quizá en las actividades de estas subcomisiones podríamos integrar algunos de los temas, claro, para, como usted dice, sin que podamos tener tantas subcomisiones, que los temas que se están tocando en la mesa los integráramos en las actividades de estas. Y que ya están en el plan de trabajo. Así es. Tiene toda la razón. Adelante, diputado. Sí, gracias, Presidenta. Pues volviendo al tema, y otra vez, a lo mejor se les hace mucho con tantas subcomisiones, pero puse en la mesa desde un principio el darle seguimiento al caso de Ayotzinapa, y igual no aparece dentro de los puntos de las subcomisiones, y yo ruego que se vuelva o que se anote finalmente este asunto. Gracias. Gracias, diputado. Bien, finalmente, totalmente de acuerdo con el diputado, el tema Ayotzinapa, que es un tema también muy relevante. Y como bien dice el diputado Villarreal, no todo lo vamos a llevar a subcomisiones. El propio plan de trabajo tiene una línea específica para aquellos temas que sean muy relevantes. Creo que vamos a tener la oportunidad, además, con esta propuesta de tener consejos consultivos, de tener audiencias públicas en temas determinados. Entonces, les pediría la oportunidad, por ejemplo, de hacerles una propuesta. ¿Qué temas llevaría la comisión en pleno para efecto de tener foros, consultas, reuniones con órganos consultivos, de tal manera que todos, por la importancia del tema, participemos todos como comisión? ¿Cuáles temas
vale la pena tener solo una subcomisión que le dé seguimiento para estar focalizando el tema de manera permanente sin que el tema se pierda en la comisión. ¿Y cuáles temas necesitan tener un grupo de trabajo para ir empezando a generar temas específicos? Si nos dan esa oportunidad, yo además me comprometo a estarlo rebotando con la mesa directiva para que ellos a su vez puedan también tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista con todos los legisladores dependiendo del grupo parlamentario y que podamos incluso la próxima semana empezar ya a hacer una ruta de trabajo en ese tema que no nos detenga para efecto de poder empezar a trabajar. Algunos temas que nos den la confianza para empezar a trabajar. Hay temas que ya se nos van a venir encima, que tenemos además como responsabilidad de legislar y que vemos que en la colegisladora se están moviendo temas. Hay temas que ya les vamos a empezar a pasar, proyectos de dictámenes de iniciativas que ya tenemos y que tenemos que resolver. Es decir, el trabajo vamos a tener muchísimo trabajo y yo creo que aquí la intención es ver cómo lo organizamos de la mejor manera para que todos los temas se aborden y que definamos cuál sería la ruta para atender temas determinados. Les pediría esa oportunidad y que simplemente quedara como aprobado en el punto la conformación de subcomisiones en términos generales, o sea, y grupos de trabajo y que a la brevedad podamos tener una propuesta de cómo abordar todos los temas. Falta por ahí el tema de víctimas que propuso. Víctimas y personas desaparecidas. Sí, ¿verdad? Sí, diputado Orihuela. Nueva cuenta. También me gustaría que se incorporara en las subcomisiones como un tema pues muy importante que lo hemos estado planteando desde un inicio de la integración de esta comisión, los temas de impunidad y corrupción, que se vean puntualmente ahí, que aparezcan en las subcomisiones para que se vean de una manera pues clara y precisa, ¿no? En la agenda legislativa de esta comisión. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, claro. Lo anotamos. ¿Alguien más? Bien, pues si no hubiera ninguna observación, creo que estamos de acuerdo en que se siga esa ruta, secretaria. Nada más para formalizar, ¿estarían de acuerdo en que queden integradas las comisiones? No integradas, que quede establecido que esta comisión va a aprobar subcomisiones y que a la brevedad les haremos llegar una propuesta de integración integral, o valga la redundancia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pasaríamos entonces al siguiente punto de la orden del día, pues que son los asuntos generales. No sé si alguien tuviese un asunto general para efecto de que pudiera hacer uso de la palabra. Adelante, diputado. Presidenta, nada más tenemos la comparecencia un momento más y bueno, dimos cuenta de la contestación que nos envió de parte de la Procuraduría General de la República respecto a la solicitud de información en el caso de Duarte, pues, ¿no? Que nos pudiera informar la solicitud de información, donde viene que es información reservada, pues, ¿no? Sí, bueno, derivado de la petición que se hizo en la mesa directiva, se hizo llegar a la Procuraduría la solicitud de la información en versión pública que se tuviera de este caso y bueno, ellos nos dicen que es un tema que está reservado y que en todo caso ya no, los actos procesales no derivan de la propia Procuraduría, sino que están dentro del Poder Judicial y que tendríamos que acudir en términos generales a solicitarlos al Poder Judicial. Esa sería la respuesta que se nos dio. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Nada más para hacer una manifestación respecto a esa respuesta que atendió la petición nuestra. No estamos de acuerdo con esa respuesta, puesto que se trata de un expediente que ya está en tribunales. Ellos, o más bien la Procuraduría, como parte acusadora de un proceso, pues tiene acceso y nos pueden facilitar
copias de un expediente. Todos los juicios, todos, son públicos y no puede existir reserva porque no estamos en etapa de investigación. El caso Duarte ya se consignó, se libró orden de aprehensión, se ejecutó, se dictó auto de formal prisión, se siguió todo el proceso en todas sus etapas probatorias, se llevó a las conclusiones, se dictó sentencia, se impugnó, se fueron a los amparos, ya concluyó, pues es un juicio. Nosotros queríamos interrogar, queríamos saber, a partir de la información que se nos allegara, pues qué responsabilidades hubo dentro de la procuración o dentro de la impartición de justicia, entendiéndose que una la lleva a cabo quien es parte, cuya responsabilidad es del encargado en este momento, y el otro es de los órganos jurisdiccionales, jueces y magistrados. En consecuencia, pues vamos a estar aquí dando palos de ciego, a tirabuzón, sacándole lo que nos quiera decir, porque nosotros no tenemos la documentación previa para un análisis que pudiéramos realizar de manera responsable, objetiva, en esta reunión que vamos a sostener con el encargado de la Procuraduría. Por eso es que yo expreso mi desacuerdo de esa negativa, porque no es ni debe ser un juicio ya concluido, información reservada en este país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pues adelante, diputado. Quiero formalmente adherirme a las expresiones del diputado Cayetano. Se tiene que sentar un precedente de que la Comisión de Justicia no está pintada, pues. A mí me significa de veras una pena no tener elementos. Yo sé de cierto que la Procuraduría General de Justicia no tiene capacidad técnica, es público y notorio, el pueblo mexicano hemos dado constancia de forma muy permanente de las pifias que se cometen en la integración de las carpetas ahora de investigación de antes de la averiguación previa, y que vienen y derivan en esta vergüenza que es que Duarte ande pitorreándose de todos los mexicanos. Entonces me parece que tenemos que sentar un precedente y no aceptar que nos digan que ya se consignó y que está en el tribunal, porque efectivamente ellos guardan un expediente testigo. Entonces yo sí le formalizaría mi petición de que vayamos sentando precedentes y nos hagamos escuchar. La Procuraduría no se manda sola, o sea, para eso estamos acá. Y me sumo yo a ese reproche que ha hecho Cayetano García y que hizo Villarreal Salazar, porque me parece que no podemos ir a la comparecencia del encargado del despacho así, con desconocimiento. Yo asumo, y se lo digo, ¿dónde están las pifias? El Ministerio Público verdaderamente es una institución que perdió su buena fe, que no se capacita, pero no, como abogada no puedo ir a hacer señalamientos si no tengo los documentos y la verdad en la mano. Entonces, eso ya nos anula para hacer señalamientos categóricos. Y la verdad, yo estoy muy decepcionada de lo que es la glosa del informe presidencial. Más allá de que es un formato anacrónico, es una verdadera jalada, permítame esa expresión, venir a decirnos y contestarnos, evadir respuestas y hacer como que ya cumplimos. Yo no me siento responsable así para México. Muchas gracias. Gracias, diputado. A ver, diputado Orihuela, diputada Villavicencio. Sí, diputada presidenta. Bueno, pues totalmente de acuerdo con los dos compañeros que me antecedieron y por lo tanto solicitarle respetuosamente que se gire de inmediato un extrañamiento a la Procuraduría General de la República por este acto de no darnos la información que se le solicita una soberanía en específico que somos nosotros, la Comisión de Justicia, para que en lo subsiguiente pues ya no sigan ocurriendo estos actos, porque es muy importante tener para nosotros esa sentencia principalmente, que ya es un acto público y que no tienen por qué denegarnos principalmente a nosotros pues esa sentencia. Por lo tanto, sí me gustaría que se enviara un extrañamiento directamente a la Procuraduría para que nos dé respuesta. Gracias. Gracias, diputado. Diputada. Yo también adherirme a las expresiones que el diputado Cayetano hizo y que la diputada Ana Ruth García también. Sí me parece que es muy grave que ya habiendo una sentencia de por medio se nos niegue la información
y que no nos va a permitir efectivamente valorar adecuadamente la actuación, en este caso del encargado de despacho que viene a comparecer. Desde mi punto de vista, debió haber comparecido ante el Pleno de la Cámara de Diputados porque es un hecho suficientemente grave. Sin embargo, bueno, la Junta de Coordinación Política tomó la decisión y tuvimos la participación de la presidenta de la Comisión de Justicia que nos permite hoy tener la comparecencia, pero con los ojos vendados. Entonces, difícilmente podemos hacer una valoración adecuada si no tenemos los elementos suficientes para ver incluso si se debe de proceder en contra del encargado de despacho. Porque aquí a mí me parece que lo más importante para que realmente logremos que acabe la impunidad en este país es que haya consecuencias de las actuaciones indebidas de las autoridades. Nada más. Gracias. ¿Alguien más? Sí, perdón, diputado. Va a hablar, ¿verdad? Perdón, es que estaba haciendo una consulta y yo creo que tendremos que, primero, la respuesta está por escrito, supongo. Yo solicitaría que se entregara la respuesta por escrito. Yo creo que por el derecho a la información nos corresponde como ciudadanos y como diputados hacer una solicitud de información, precisamente porque se está negando ese derecho a la información, y habría que, yo por lo pronto planteo que tendría que desarrollarse una acción legal, ya sea de forma individual o por parte del órgano legislativo, a efecto de que se entregue esa información. Y en segundo lugar, yo creo que, pues en efecto, la comparecencia pues no va a ser a fondo, sino va a ser prácticamente de forma, es decir, de las formas que se utilizan para evadir responsabilidades y para esconder información que involucra a determinados funcionarios, en este caso a Duarte. Yo creo que es un agravio sobre agravio, aparte de los que ya se han planteado por parte del procesado. También hay un agravio de parte del órgano de justicia de negar esa información al pueblo de México, representado por esta Cámara y esta comisión en especial. Sí, diputado. Les voy a dar lectura a la contestación que nos dio la Procuraduría para que en base a eso creo que tengamos todos mayor información. Dice lo siguiente: hago referencia a su correo electrónico del día de hoy dirigido al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, mediante el cual solicita la versión pública sobre el caso Duarte. Sobre el particular le informo que de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales hay un impedimento para proporcionarle la información solicitada, ya que existe una reserva a los actos de investigación ministerial. Incluso una versión pública del asunto solo podría entregarse transcurrido el plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, sin que ese periodo pueda ser menor a 3 años. Respecto a una posible versión pública de la sentencia en el caso, no escapa a su atención que dicho acto es emitido por el Poder Judicial de la Federación, por lo que la petición en todo caso debería ser dirigida al órgano jurisdiccional correspondiente. Desde luego reiteramos la más absoluta disposición de cooperar con la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados, pero dentro del marco de la legalidad y de conformidad con las atribuciones que las normas jurídicas confieren. Y firma al licenciado Adi Loza Barrera, titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental. En efecto, pues la petición que se hizo, incluso nosotros fue entendiendo que hay una reserva en las investigaciones, y por eso lo que hicimos fue solicitar una versión pública del expediente que, como ya ustedes dieron cuenta, ha terminado. Ellos lo fundamentaron en el artículo 218. Yo personalmente consideré que en efecto debería haber una versión pública del expediente, además siendo tan
no sé, y eso tengo una duda y quisiera primero corroborar con el equipo técnico y con en el reglamento, pero dudo mucho que la Comisión de Justicia le alcance para tener esta facultad de extrañamiento, que en todo caso creo que debería ser llevada al Pleno de la Cámara si fuera el caso. Y el otro tema que nosotros hemos venido también analizando es la fundamentación que nos da el titular o el encargado de despacho. Entonces, bueno, eso es lo que yo pudiera decirles para que también podamos tener más claridad en el debate que se está llevando a cabo en esta comisión. Diputada, diputado, ¿quién está primero? Dígame. A ver, diputado Cayetano y después la diputada Jimena. Adelante. Gracias, presidenta. Decimos los abogados, a confesión manifiesta, relevo de pruebas. El fundamento es inidóneo, está desfasado, habla de una investigación, esto no es una investigación, nosotros requerimos de un expediente jurisdiccional y nosotros no tenemos personería para solicitárselo al Poder Judicial, ellos sí, es muy simple. Entonces él pide unas copias, desde luego que las tiene y las debe de facilitar. Nosotros no vamos a cambiar el sentido de la sentencia, no somos órgano jurisdiccional o tribunal, lo que queremos es allegarnos de elementos para analizar el trabajo en un bien jurídico a proteger, que es la justicia, tan importante y fundamental en nuestro país, tanto en el ámbito de la procuración como de la impartición. Entonces, es infundado el documento en el que se pretende justificar para no remitirnos elementos, documentos públicos para que nosotros hagamos nuestro trabajo. ¿Es cuanto? Sí, diputado, gracias. Diputada Jimena Puente de la Mora. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo aquí haría una distinción, presidenta, si usted me lo permite. Uno es la facultad de solicitar documentos completos como acreditando personalidad jurídica como parte en un procedimiento, y la otra sería a través del derecho de acceso a la información. Entiendo que esta petición se hace a través del derecho de acceso a la información porque se pide una versión pública del expediente de lo actuado. ¿Cierto? Esta versión pública se niega por escrito a esta petición de información. Salud. Y ante la duda tendría que ser el propio INAI, a través de un recurso de revisión, quien decidiera abrir o no esa información ante, bueno, pues esta contestación. Recordar solamente que el caso Ayotzinapa, la ley señala muy claro que en casos de especial relevancia o trascendencia se puede ordenar hacer una versión pública. El mismo caso Ayotzinapa está abierto, está en línea por consideración especial del INAI. Solamente dejar esta acotación. Gracias, diputada. Y solo una aclaración. La petición la hicimos como derivado de una facultad que nos da la propia ley orgánica como presidentes de la comisión para solicitar a las dependencias información relevante. Hicimos la acotación de que lo que solicitamos era una versión pública porque el uso que se le daría a esa información tendría el carácter de público, sería para justamente formular interrogaciones dentro de una audiencia de una reunión de trabajo de la comisión que por su naturaleza es pública. Entonces, obviamente, por eso se hizo la acotación de que la versión sería que estaríamos pidiendo o que solicitamos más bien debería ser una versión pública, simplemente también para complementar lo que usted bien ya señala y que conoce perfectamente el tema. No sé si alguien más tuviera alguna propuesta. Diputada. Código Nacional de Procedimientos Penales. Ajá. Sí, yo insistiría en que sí se deba de solicitar o de reiterar esa petición, tomando en cuenta que la carpeta de investigación no se encuentra en sigilo. Evidentemente se cumplimentó la orden de captura en contra del señor Javier Duarte y yo creo que no son razones suficientes, ni lógicas, ni conforme a derecho para que puedan dar negativa a esta solicitud que evidentemente no nada más nosotros queremos saber las constancias que integran esa carpeta, sino también el estado procesal que guarda esto para poderle dar también una respuesta a los millones de mexicanos
que también fueron agraviadas por estos ilícitos. Es cuanto. Gracias. Diputada. Sí, para finalizar, perdón. Ahondando en estos temas, quienes sí tienen la obligación de tener una versión pública de todas las sentencias es el Poder Judicial. Hablo ya de la sentencia, no del expediente, pero en la sentencia, cuando uno firma sus sentencias, automáticamente sí está obligado a realizar una versión pública para cuando sea solicitado, porque todas las sentencias sí efectivamente son públicas. Entonces, que esta vendría siendo la diferencia. Claro que en una sentencia uno se puede percatar de qué fueron las cosas que se tomaron en consideración, puesto que todas las sentencias, como ustedes saben mejor que yo, son fundadas y motivadas en todos los actos que se vinieron virtiendo en el expediente, y esas están a disposición de cualquier persona que quiera preguntarlo. A diferencia de los expedientes o carpetas de investigación, que como bien se dice, se tiene un interés legítimo por parte y entonces se debe solicitar al INAI si esos datos que contienen esos archivos con los cuales se sirvió de base para llegar a la sentencia, deben ser revelados, como en el caso que dijeron, que bien cita la diputada Jimena Ayotzinapa, que dijeron por el interés que reviste para la ciudadanía, que se haga una versión pública de los miles de folios y fojas que hay para que se pueda poner en consideración. Que esto podría ser lo que debe suceder si se solicita a través del INAI la versión pública de ese expediente, que debe de constar, me imagino, que de muchísimos tomos. A diferencia de la sentencia, que eso sí, el Poder Judicial está obligado en el momento de emitir una sentencia tener la versión pública disponible para entregarlo a cualquier ciudadano que la facilite. Quería yo hacer nada más esa precisión entre lo que es el expediente que va a juicio y ya la sentencia que deriva del Poder Judicial. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Villarreal. Sí, yo sumarme a la propuesta, a quien sería el encargado de calificar la relevancia del caso y la reserva, el tema de la reserva de la investigación. Y poder proponer que el que se haga la versión pública para hacérnosla llegar es el INAI, y yo solicitaría, Presidenta, que reiteremos la petición y que se la hagamos llegar al Instituto, por favor. Gracias, diputado. Diputada. O sea, el asunto no es desconocer que hay una atribución o una facultad de requerir información, ¿no? Esto, en términos de los litigantes, es un acto legaloide para eludir la posibilidad de que tengamos a tiempo la información y podamos establecer una estrategia de ataque utilizando esta palabra en el sentido procesal estrictamente. Sí, diputada. Gracias. A ver, entiendo que derivado de sus observaciones, en el planteamiento que se está haciendo, hay un debate entre si efectivamente la Procuraduría tiene las atribuciones o no, y derivado pues de lo que ustedes nos están haciendo, de las manifestaciones que nos están solicitando, hay una clara intención de reiterar la petición a la Procuraduría y de acudir al INAI. No sé si eso recoge las inquietudes que nos están manifestando en esta sesión, para en todo caso poner a consideración de la comisión estos dos temas y pedirles que nos den la oportunidad de revisar las consecuencias jurídicas de la negación de la información en su determinado. Exacto, como facultad de la misma comisión. Entonces, y atendiendo también a la solicitud de la diputada Ana Ruth, efectivamente la petición pudiera haberla hecho cualquier ciudadano. En este caso lo hicimos con las atribuciones que nos da la reglamentación y la ley a quienes presidimos una comisión, y como un órgano de control que es la Cámara de Diputados, y con las facultades que tiene la propia Comisión de Justicia. Entonces, en ese carácter lo volveremos a reiterar si ustedes están de acuerdo, y lo someteremos a votación. En ambas vías, tanto a la propia Procuraduría
como al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Adelante, diputado García. Es que es importante ver. Sí, gracias, presidenta. Yo no tengo ningún titubeo en el sentido de a quién debe de remitir la información, puesto que se trata de una entidad pública que tiene que, a través de un encargado, que venir a informar. En todo caso, pues estaríamos entonces nosotros dudando de las atribuciones que como comisión tenemos para ejercer nuestro trabajo. La responsabilidad es de una de las partes que estuvo en el proceso y que es una Procuraduría General de la República, que es parte acusadora y que puede tener incluso la posibilidad de defender su estrategia en la acusación. O sea, no se trata aquí de un asunto de simplemente de transparencia, sino de justicia, de impartición de justicia. Ahora nos vamos a meter a la dinámica de ver si es procedente que se publique una resolución o no. No, la resolución. Cuando el fondo, si me permite, diputada, Perdón, yo no la interrumpo. Sí. No, discúlpeme. Cuando, sí, no hay cuidado, disculpada. Cuando el asunto es impartición de justicia, un caso concreto, Duarte. Eso es todo. Entonces, si a satisfacción de algunos de esta comisión consideran de que se remita también otra petición al instituto, pues que se haga y que se haga también a los institutos que deseen, pero la responsabilidad es de la Procuraduría General de la República, punto. O sea, no vamos a titubear en ese sentido. Quien acusó de manera frágil para que se evadiera la justicia es la Procuraduría General de la República. Y si fue condescendiente con esa acusación el Poder Judicial, bueno, pues vamos a analizar eso también, ¿sí? Pero no tenemos que titubear en ese sentido. O sea, la responsabilidad es de quien va a estar aquí como cabeza de una institución que debe de tutelar a los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. ¿Es cuánto? Sí, diputado, le doy la palabra, diputada, pero antes nada más quisiera decir, nosotros no titubeamos en el sentido de saber o no saber cuáles son las atribuciones que tenemos como comisión, creo que esas están muy claras y obviamente este es un órgano también de rendición de cuentas, por eso tenemos un formato de comparecencias. En este caso, además, hay que hacer una aclaración, no es formalmente una comparecencia porque el señor que nos visitará el día de hoy no tiene el carácter de procurador, pero sí se hizo bajo el formato de una reunión de trabajo. Pero finalmente la institución de la Procuraduría tiene las mismas responsabilidades y el titular, aún como encargado de despacho, también tiene las mismas responsabilidades. Lo que tenemos y que creo que vamos a revisar no es el tema de la petición y de reiterar la petición, sino las consecuencias de que no se entreguen si nosotros como comisión pudiéramos emitir un extrañamiento o es el Pleno de la Cámara. Ahí es donde tenemos esa pequeña duda, no en la reiteración, esa creo que es muy clara, que ese es el sentido que los integrantes de esta comisión lo están manifestando de esa manera. Diputada Rodríguez. Sí, perdón. No, yo nada más quería, diputado, una disculpa porque lo interrumpí, pero fíjese que me salió porque yo lo que quería decir es que efectivamente hay una obligación de tener las resoluciones públicas, esa es una obligación que tiene el Poder Judicial y me salió así como de respuesta y le pido una disculpa para decir, del expediente efectivamente fue el otro tema que traté, pero yo le garantizo, yo vengo a ser magistrada y nosotros generábamos las versiones públicas a cada una de las resoluciones que íbamos emitiendo para cumplir con la ley. Eso sí, no tengo, eso es claro como el agua, hay una obligación de tener versiones públicas de todas las sentencias. Quería hacer nada más ese acotamiento, perdón. Gracias, diputada. Diputado Moreira. Señor. Para ilustrarme, ¿en primera o en segunda instancia es pública la sentencia?
en las revisiones de nosotros, de sala colegiada, tanto colegiada penal comunitaria, las salas, que es la segunda instancia, porque ya son sentencias firmes, o sea, ya estamos revisando, ya revisamos que causar estado, son versiones públicas. Efectivamente, si promueven luego un amparo, todavía no va a haber causado estado y entonces todavía se estaría ante una sentencia que no ha causado ejecutoria. Esa es la diferencia. La ley pide que sean sentencias firmes. Sí, porque si no se estaría violando la presunción de inocencia de una de las partes que todavía no ha sido declarada culpable por todas las instancias que le corresponden con su derecho humano al debido proceso. Gracias. Esto es técnico sin hablar de lo político, ¿verdad? Pero esa es la ley. Sí. Gracias. De nada. Gracias. Gracias, diputado. Si les parece, el acuerdo sería que se reiterara la petición haciendo hincapié en los aspectos que los integrantes de la comisión han vertido y sobre todo que lo que se pretende es obtener la información que tiene en su poder la Procuraduría y sobre todo conocer la forma en que ellos atendieron este caso para determinar si hubo o no responsabilidad en este caso, en el expediente. Y de esta manera es como se le pide al propio titular que nos dé la información. Y en vía paralela se hace también la petición al INAI para efecto de que también nos dé la constancia de que esta información es pública. ¿Les parece? Si están de acuerdo, me gustaría también recabar la votación para que sea también un acuerdo de la comisión y quede totalmente también esto asentado en acta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Bien. Muchas gracias. Bueno, si no hubiese otro asunto general, procederíamos a clausurar esta sesión y darnos 5 minutitos de receso simplemente para que pudiéramos introducir al salón al titular de la Procuraduría, que ya está en la Cámara y podemos pedirle que pueda pasar. ¿Les parece? Bueno, entonces 10 minutos. 10 minutos en lo que hacemos el… Tenemos que pasar lista hasta allá, se cierra. Hasta allá. Sí, tenemos que pasar lista.